Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hoy vamos a estar estudiando la reacción al sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia. Recuerden que el domingo pasado estuvimos estudiando este sermón, ¿verdad? Un sermón largo, un sermón lleno de doctrina, un sermón lleno de historia también del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo reaccionó ese pueblo que escuchó el sermón. Recuerden que, así, haciendo un muy rápido repaso, estuvimos hablando de cómo el Señor había prometido un Salvador y el Señor cumplió su promesa. Ese era básicamente el centro de la predicación de Pablo. Él estaba diciéndoles cómo el Señor estaba en control de toda la historia, de todos los hechos que había pasado. Dios estaba en control, nada lo había tomado por sorpresa. Vimos también cómo la gracia de Él estuvo presente durante todos los hechos de la historia, ¿verdad? Cómo los que Él había llamado no es que merecían ser llamados, Él los había llamado por su gracia, ¿verdad? Pone el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo el Señor había llamado a Abraham del paganismo, citando Josué 24, y cómo el Señor había estado en control del llamado de cada uno de esos patriarcas, cómo el Señor estuvo en control en poner a David como rey y de su descendencia traer al Mesías. Todo eso lo vimos la semana pasada. El fin, todo el propósito de lo que Pablo viene contando de la historia es decirles todo apunta a Cristo, todo apunta a Jesucristo. Él les está predicando el Evangelio. Él les está diciendo que la buena noticia es que todas esas promesas que ellos habían recibido se están cumpliendo en Jesucristo, en la vida y en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les da al final de su mensaje un llamado a que respondan de alguna forma. ¿Por qué? Porque Pablo les dice que hay perdón de pecados y hay justificación para aquellos que creen en Jesús. El llamado es a creer en Cristo. Eso es lo que llamaba este sermón de Pablo. Pero también recordemos que había una advertencia. Había una advertencia al final del sermón y era que no se burlaran, no tomaran como una burla lo que se había predicado. Y él lo que cita es Habacuc 1:5, diciendo que va a venir castigo para aquellos que tomen en poco ese mensaje. Entonces, básicamente, esa fue la predicación de la semana pasada. Si usted no estuvo, repásela. Ahí están los videos para que pueda sacar mejor provecho de esta exposición. Hoy vamos a estar estudiando Hechos 13, del 42 hasta el 14:7. Y he titulado este mensaje, El Evangelio, la buena noticia que divide. El Evangelio, la buena noticia que divide. Le pido de verdad fortaleza al Señor, sabiduría al Espíritu Santo, porque hoy quiero exponerlo de una forma diferente. Ciertamente vamos a leer todo el texto, vamos a ver que hay dos predicaciones en dos lugares, pero sucede algo muy parecido en los dos lugares. Entonces, a partir de lo que sucede en estas dos exposiciones de la palabra del Señor, quiero traer algunos principios muy claros que nos habla Pablo aquí de cómo se manifiesta la reacción, cuál es la reacción que se manifiesta, perdón, cuando es expuesto el Evangelio correctamente. ¿Qué va a pasar en esos oyentes? ¿Cómo es que unos responden y otros no responden? ¿Quién está en control de que esa palabra llegue al corazón de unos y en otros va a ser motivo de enojo? De eso vamos a estar hablando esta mañana. Leamos el texto, ustedes lo van a tener ahí presente durante toda la predicación. No voy a ir cronológicamente, digamos, de cada uno, sino que voy a estar tocando varios de los versículos porque los temas están diseminados entre los dos pasajes. Pero leamos el texto completo, Hechos 13, del 42 al 14:7. Recuerden que comienza con la reacción del sermón que Pablo predicó en Antioquía de Pisidia. Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía,
contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Este es el texto que estaremos explicando el día de hoy. Que el Señor nos dé sabiduría y que en su gracia podamos aprender muchísimo de su palabra y ponerla en práctica. Como les dije, hoy vamos a ver esta reacción del sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia que estudiamos el domingo pasado. Algunos creyeron, como ustedes vieron, y otros no creyeron. Unos siguieron a Pablo y a Bernabé, y otros crearon oposición tan fuerte que expulsaron a los evangelistas de la región. Eso es lo mismo que sucedió en Iconio. O sea, por eso quise traer estos dos pasajes y ver qué está pasando aquí. Este mensaje recibido por unos, rechazado por otros, pero muy bien recibido por unos y muy fuertemente rechazado por otros. Vean las reacciones que vemos en este pasaje. Una gran multitud creyó y se puso del lado de los apóstoles, pero otros provocaron una fuerte oposición, al punto que los apóstoles tuvieron que huir para salvar sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesaría a nosotros entender y predicar un mensaje que divide? Un mensaje que causa división. Y aunque ustedes no lo crean, esa es la pregunta que se han hecho muchas iglesias hoy en día, en nuestra sociedad, en esta sociedad en la que vivimos. ¿Por qué predicar un mensaje tan divisivo? Mejor prediquemos amor. Mejor prediquemos prosperidad. Todo el mundo quiere prosperidad. Todo el mundo quiere amor. ¿Por qué predicar un mensaje que va a causar división? Pero ciertamente si leemos la palabra del Señor con justicia, la leemos correctamente, vamos a ver que la palabra del Señor bien predicada, el evangelio bien predicado, va a causar en unos motivo de gran gozo y en otros va a causar motivo de gran enojo. Y eso pasó en la época de Jesús. Cuando Jesús predicaba, unos creían y otros deseaban apedrearlo. Lamentablemente muchas iglesias han sucumbido a eso, ¿verdad? Y tenemos mensajes light en muchas iglesias, ¿verdad? Tenemos mensajes donde seamos buena gente, amémonos los unos a los otros, traiga tanto dinero y el Señor va a ver eso con gozo y lo va a recompensar con más dinero. Entonces la gente, ese tipo de mensajes, no los ve divisivos. Pero el evangelio es una buena noticia que divide. Otras iglesias han dado otras razones por las cuales deberíamos predicar el evangelio. Entre las más frecuentes tenemos que aquellos que no respondan al evangelio enfrentarán el juicio eterno de Dios en el infierno. Entonces dicen, tenemos que predicar el evangelio para que la gente no se vaya al infierno. Y otros van a predicarlo enfocado que la gente va a estar, aquellos que creen van a estar eternamente en el cielo. Entonces usted va a querer estar en el cielo. Pero esas tampoco son las razones principales
por las cuales deberíamos predicar el Evangelio. La razón principal por la que debemos predicar el Evangelio es que Dios es glorificado cuando salva a los pecadores a través de esa buena noticia. Entonces, la predicación del Evangelio la hacemos para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Como todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, todo lo que hagamos en nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ese es el motivo principal por el cual salimos a predicar el Evangelio, para la gloria de Dios. Queremos que los pecadores se arrepientan para la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, el primer punto que quiero tratar en esta exposición es que la gloria de Dios al salvar a sus elegidos debe ser nuestro motivo principal al predicar el Evangelio. La razón principal por la que deberíamos desear que las personas sean salvas no es para que sean felices. No es que usted le va a decir a la gente, venga Jesucristo para que usted sea feliz, para que usted todos sus problemas se le resuelvan, sino que debemos predicarlo para, como les he dicho, para la gloria de Dios. Y aquí quiero que analicemos dos verdades en este punto. Una, Dios tiene un pueblo que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y por eso que pido la sabiduría del Señor para ver cómo a partir de estos textos que acabamos de ver, se ven claramente estos puntos que voy a exponer ahorita. Dios tiene un pueblo elegido. Esta verdad se enseña claramente en toda la Biblia y a pesar de eso, muchos cristianos no quieren hablar de este tema. Evitan el tema de la elección. Les choca el tema de la elección, pese a que es un tema bíblico. Jesús habló claramente acerca de los elegidos. Solo por citar un versículo, porque muchos, dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Habla de sus escogidos. Otro versículo, nada más cito, en Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La semana pasada vimos que Pablo comenzó el sermón en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, refiriéndose a la elección de Dios de los padres de la nación de Israel. Cómo Dios los eligió, cómo Dios los escogió. Veíamos el caso de Abraham, ¿verdad? Bueno, veamos para que vean que el 13:17 que vimos la semana pasada, vean lo que dice el versículo. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Vean que aquí nos estaba hablando de la elección. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 18, nos vamos a dar cuenta de que Pablo, estando en Corinto, el Señor se le aparece en una visión. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 18. Se le aparece en una visión y le dice que siga hablando, que siga predicando el evangelio en esa zona, que Él lo va a proteger, que continúe. Y le dice algo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le dice, siga predicando, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero ese pueblo todavía no había oído la predicación del evangelio. Pero ya el Señor sabía que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Pablo aún no había visto a estas personas, pero eran elegidos de Dios. Él sabía quiénes eran y estaba animando a Pablo a que siguiera predicando el evangelio para que fueran salvos. Vemos la elección de Dios en nuestro texto de estudio, ¿dónde? En el versículo 48. Vamos al versículo 48 que estudiamos ahorita, que recién lo leímos. Vean lo que dice ese versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué dice ahí? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y aquí, mis hermanos, subrayen eso. Y tengamos mucho cuidado de no invertir el orden de lo que está en ese versículo. No cambiemos el orden del versículo. Vean que no dice, y todos los que creyeron fueron ordenados para vida eterna. El versículo dice, y todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Vean, literalmente dice, y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna. Ya estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron. ¿Y cómo creyeron? Por la predicación del Evangelio. Esa es una verdad que tenemos que entender claramente. Él sabe de antemano que ellos creerán y por eso los ha ordenado para vida eterna, dicen los arminianos. O sea, entonces, como yo sé, dice Dios, que ellos van a creer, los ordené para vida eterna. Eso no es lo que está diciendo aquí. Y así tuercen el versículo. Pero la escritura es muy clara que en cuanto a que la elección es incondicional de parte de Dios, se basa en su elección soberana, totalmente independiente de cualquier cosa que Él vea que nosotros vayamos a hacer o que Él prevea que nosotros hagamos. Pablo lo explica claramente en Romanos 9, del 10 al 16. Este es un versículo, una serie de versículos muy, muy conocida para poder ver este tema. Cuando está hablando de Jacob y Esaú, leo para ustedes. Y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Esaú va a servir a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Y dice Pablo aquí, cuestionándose, haciendo el cuestionamiento que se viene a la mente de todo el mundo. ¿Verdad? En ese momento dice, ¿pero cómo? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sí, pero eso es injusto. Ese es el cuestionamiento que se viene a la mente de toda persona. Y el mismo Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Pablo prevé ese razonamiento que tenemos los seres humanos. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y es aquí, mis hermanos, donde tenemos que caer en cuenta de que si el Señor nos salvó es porque tuvo misericordia de nosotros, no porque haya nada en nosotros, sino que Él tuvo misericordia. Por eso en este versículo es muy importante que lo leamos correctamente. Leo nuevamente 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué tocar un tema tan controversial en una predicación? ¿Por qué meterse en estos temas tan álgidos, digámoslo así? Y la razón es que nuestro texto lo está tocando. Por eso es que predicamos expositivamente. No podemos pasar por un texto como este y pasarle por encimita a ese versículo. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué no en el orden que lo plantean nuestros hermanos arminianos? Que dicen, leo nuevamente, y todos los que creyeron fueron ordenados para vida eterna. No, no es así como dice el versículo. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya previamente estaban ordenados para vida eterna. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver que es importante creer la doctrina de la elección para poder predicar correctamente el Evangelio. Si usted no entiende esto, usted se va a frustrar cuando predica el Evangelio. Porque usted va a creer que son sus técnicas de convencimiento que van a hacer. No, usted va a predicar el Evangelio tal cual está en la palabra del Señor. Va a predicar a Cristo que se encarnó, ¿verdad? Dios vino a este mundo, se encarnó, tomó un cuerpo. ¿Por qué? Porque vino a salvar a su pueblo. Como le dijo el ángel a José, pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino Cristo, vivió una vida pura, sin mancha, en apego total a la ley, sin pecado. Él sí pudo cumplir la ley. Y ese cumplimiento de la ley, esa justicia que Él sí la ganó por mérito propio, nos es imputada a nosotros. Que nosotros no podemos cumplir la ley. Ninguno de los que estamos aquí podemos cumplir la ley. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo es el único que cumplió la ley.
Y ese cumplimiento de la ley, como les digo, esa justicia nos es imputada a nosotros. Pero no solo eso. Cristo, el justo, muere en la cruz del Calvario cargando el pecado de su pueblo. Y el pago de nuestro pecado cae sobre él. Y es ahí donde se cumple lo dicho por Isaías: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Entienden? Hay una doble imputación. Nos imputa la justicia de Cristo a nosotros y nuestro pecado le es imputado a él en la cruz del Calvario. Dios hace caer el peso del castigo sobre él, muere a causa de ese castigo tan fuerte que él recibe, es sepultado, al tercer día resucita, es visto por muchos en la tierra. Con esa resurrección se deja claro que él es el Hijo de Dios, asciende al cielo y promete que va a volver por nosotros. Vamos a predicar eso. Y que aquellos que pongan su confianza en el Señor, aquellos que crean en Cristo, serán salvos. Digo al Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero cuando prediquemos ese evangelio, habrá unos que lo oirán por la gracia de Dios, pero habrá unos que lo rechazarán. Y esa es la parte que tenemos que entender de pasajes como estos, donde Pablo predica ahí en Antioquía de Pisidia, y nos dice Lucas, aquí en el libro de los Hechos, que todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. El Señor los llamó con el evangelio, pero hubo un montón de gente que no creyó. Pero nos dice que todos los que estaban ordenados sí creyeron. Entonces, esos que no creyeron, ¿quiénes son? Como le dijo el Señor en Juan 10 a una serie de judíos que lo estaban cuestionando cuando le decían: díganos abiertamente si usted es el Cristo. Ya, déjese de rodeos. Y el Señor les dice: yo se los he dicho, y las obras que yo hago dan testimonio de mí, pero ustedes no lo creen. ¿Por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que entender esa verdad, mis hermanos. Por más tergiversada que haya sido, por más que nos critiquen muchos en internet y en todo, esa verdad es bíblica. Y tenemos que entenderla para poder predicar correctamente el evangelio. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios y la obra es de Él, nada más, en la predicación del evangelio. Eso es tan importante como entender que la misma Biblia nos dice que nadie viene a Jesús a menos que el Padre lo traiga. Eso lo dijo el mismo Jesús. Ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6. Nadie va a buscar a Dios por ánimo propio. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Los mantiene cautivos para hacer su voluntad. 2 Timoteo 2:26. Y así, mis hermanos, hay muchos pasajes. Otra verdad enorme que tenemos que tener clara es que las personas que estamos tratando de convencer cuando estamos predicando el evangelio están muertas en sus delitos y pecados. Le estamos hablando a muertos. Solo aquellos en los que el Señor les dé oídos para oír, aquellos en los que Él transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne, van a oír el mensaje del evangelio y van a responder al mensaje del evangelio y van a venir. Es fundamental que entendamos que es Dios quien eligió un pueblo para salvación desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Que Él estableció que sean salvos por la proclamación del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16. Que Él tiene poder para resucitarlos de entre los muertos y darles arrepentimiento y fe salvadora, como ya hemos estudiado en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Y es así que vamos a poder compartir el evangelio totalmente confiados de que nuestro Señor usará el poder de este mensaje predicado para salvar a los suyos. Vean cómo dice 1 Corintios 1:21 en la versión de la Nueva Versión Internacional. Lo trae porque queda muy clarito. Vean lo que dice 1 Corintios 1:21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. O sea, no es la gente estudiando con sabiduría humana que va a conocer al Señor. Dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Es la locura de la predicación, es el evangelio
que para muchos va a ser locura. ¿Cómo? Que vino Dios y se encarnó y entonces y lo mataron en la cruz. Entonces eso me salva. La locura de la predicación. Ese mensaje tan cortito, digámoslo así, tan claro, es lo que usa Dios para salvar a los suyos, que están muertos en sus delitos y pecados, y Él los llama a resurrección, como llamó a Lázaro, que ya es día de 4 días de muerto. Por eso todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron el mensaje del Evangelio. Eso fue, Pablo predica y esos que están ahí creen. Porque ese es el mensaje que el Señor está usando para salvar a los suyos. Vean lo que dijo Spurgeon. Spurgeon tiene, ¿verdad?, unas frases increíbles, ¿verdad?, que a uno lo dejan meditando tremendamente. Él dice: oh predicador, si estás a punto de levantarte para ver qué puedes hacer, será sabio que te sientes rápidamente. O sea, usted está parándose ahí para ver qué puede hacer usted para salvar a los demás, mejor siéntese. Es lo que dice Spurgeon. Pero si te levantas para demostrar lo que tu todopoderoso Señor y Maestro puede hacer a través de ti, entonces habrá infinitas posibilidades a tu alrededor. ¿Qué les predicó Pablo? Les predicó cómo Dios estaba en control de la historia, cómo Dios llamó a los patriarcas, cómo Dios liberó al pueblo de Egipto, cómo Dios les castiga también con Saúl y luego les pone a David, y cómo Dios le promete que de su descendencia vendría uno, que el trono no le sería quitado, que su trono sería para siempre. Y les dice: la buena noticia es que Él ya llegó, es que es Cristo el que cumple esa promesa. Vean que no es David, porque David ya murió y él vio corrupción, y les empieza a hablar lo mismo que Pedro le dijo en el mensaje, cuando él estaba allá en el templo predicando. Entonces entendamos que Dios es glorificado cuando sus elegidos son salvados. Vean lo que dice el versículo 48 nuevamente que leímos. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué dice? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Lucas repite el tema también del gozo en el versículo 52. Vean lo que dice el 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los pecadores que entienden que han sido salvados por la gracia de Dios se llenan de gozo. Usted los ve felices. El Señor me salvó. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso, dice, para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Cantamos felices, ¿por qué? Porque Cristo me salvó. ¿Qué decía Pablo? Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese es el gozo. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Y eso se los digo desde la cárcel en Filipos. Quien ha sido salvado por el Señor tiene el gozo del Señor, pese a la circunstancia que esté viviendo. No depende de nuestras circunstancias. El Señor me salvó y solo eso es un motivo tremendo para andar gozoso en mi vida. Aquí los gentiles se gozaban, regocijaban de lo que había pasado. El Señor los había salvado. Decían, como dijo el salmista en el Salmo 18, 46, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Mis hermanos, eso es una exhortación también a cómo andamos nuestras vidas. Somos cristianos gozosos. Somos cristianos que estamos dando gloria a Dios por esa salvación tan grande. Nos gozamos como los ángeles cada vez que un pecador se arrepiente. Al gloriarnos en su salvación nos llenaremos de gozo y desearemos que otros lo conozcan y lo glorifiquen. La gloria de Dios debe ser nuestro motivo supremo al compartir el Evangelio. Vamos a ir a predicar, ¿por qué? Para la gloria de Dios. Para que el Señor sea glorificado, para que el Señor se glorifique salvando pecadores. Segundo punto que quiero exponerles con respecto a este pasaje. Para ver que los elegidos de Dios sean salvos, debemos proclamarles el Evangelio. Es el Evangelio lo que tenemos que proclamar para que los pecadores sean salvos. Lamentablemente algunos han llegado a una conclusión errónea. Dicen
Si Dios eligió a algunos para salvación, sí, entonces ya Dios los va a salvar. De una u otra forma los va a salvar. Entonces, ¿para qué tenemos que predicar el evangelio? Esto es lo que se ha conocido como hipercalvinismo. La respuesta es porque Dios ordenó que el medio por el cual sus elegidos sean salvos sea la predicación del evangelio. El Dios que estableció la salvación, que estableció ese pueblo que va a ser salvo, estableció que ese pueblo sea salvo a través de la predicación del evangelio. Y es la iglesia la que tiene que ir a predicar ese evangelio. Dice 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Nuevamente esa palabra ahí, que muchos quisieran que estuviera borrada de la Biblia. Pablo decía, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Predicaba el evangelio. Y esa predicación del evangelio le costó que fuera azotado, que fuera encarcelado, que fuera perseguido. Pero Pablo decía, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a predicarles el evangelio. ¿Por qué? El mismo pasaje lo dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Tenemos que predicarles el evangelio a los escogidos. Las ovejas que andan perdidas van a oír la voz del pastor que las llama. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero esa voz que van a oír las ovejas es la voz del evangelio. Pero usted dice, qué raro, pero con solo decirles eso. O sea, con solo decirles esto que acabamos de la encarnación de Cristo, de que Él vivió una vida perfecta, que Él murió en la cruz del Calvario, que los pecados que eran míos se le imputan a Él ese pago, de que yo estaba perdido. No había forma que yo alcanzara mi salvación por mérito propio, diciéndole eso a un pecador. Sí, esa es la forma en que el Señor determinó que así un pecador abre los ojos, un pecador se le abren los oídos, un pecador que amaba el pecado ahora lo va a detestar y se va a doler de ese pecado. Tenemos que entender primero algo también, que el evangelio es el mensaje de Dios, le pertenece a Él, es de Él y no es de los hombres. No es un mensaje que fabricamos nosotros. Nuestro pasaje de estudio enfatiza esto. Vean que en el 13:44, ¿cómo le llaman al mensaje predicado? Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Versículos 48 y 49, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En el versículo 3 del capítulo 14 se va a referir a ella como la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. En otras palabras, el evangelio no se originó con hombres que idearon cómo podemos reconciliarnos con Dios. Y esta es la que nos diferencia del resto de religiones. El resto de religiones son propuestas de hombres de cómo alcanzar la divinidad, cómo llegar a estar en paz con la divinidad o cómo llegar hasta ese punto. Un sistema de obras humanas que supuestamente nos pondrá en armonía con los seres superiores, dirían ellos. Todas esas falsas religiones tienen una cosa en común: traen gloria al hombre. Traen gloria al hombre. Usted con sus méritos lo va logrando, usted va siendo una mejor persona, usted ya casi lo logra, usted ya va por esta etapa, ahí va. Traen gloria al hombre. Porque la salvación se produce por obras o por méritos humanos. Pero el evangelio es completamente diferente. Es completamente diferente. No deja lugar para la jactancia del ser humano. Elimina toda obra humana y le atribuye la salvación únicamente a Dios.
¿Cómo lo hace así? Porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, antes de que hiciéramos alguna buena obra o algo malo, incluido el elegirlo a Él, como muchos quieren decir. Muchos quieren que su elección dependa de que Dios vio que yo lo iba a elegir, que hice algo bueno, entonces por eso Dios me eligió. Vean qué peligroso, mis hermanos, eso. Muy peligroso. El Señor hizo el 99.9% y yo solo tengo que hacer el 0.01% para... No. La salvación es de Jehová, como dijo Jonás. Por eso la doctrina de la elección es crucial, porque humilla totalmente el orgullo humano. Humilla el orgullo humano. Ningún hombre inventaría la doctrina de la elección, porque le quita totalmente la gloria al orgullo humano. No podemos gloriarnos ni siquiera de nuestra fe. Es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Horacio Bonner dice lo siguiente: la fe no es trabajo, ni mérito, ni esfuerzo, sino el cese de todo esto y la aceptación en su lugar de lo que otro ha hecho completamente y para siempre. Eso es aceptar que usted no hay forma de que usted trabaje, de que usted tenga mérito o que usted se esfuerce para la salvación. Es reconocer que eso es únicamente en Jesucristo. Así el Evangelio llega a nosotros como la palabra de Dios, no como una palabra inventada por el hombre. Otra cosa que tenemos que entender también es que el Evangelio es un mensaje de gracia para pecadores que no lo merecen. No es que le vamos a predicar a la gente porque este sí se lo merece, que yo le predique, este no. ¿Verdad? El mensaje del Evangelio es un mensaje que vamos a predicar de forma general. Nuestro pasaje de estudio menciona en Hechos 13:43, vean lo que dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia, perseveraran en la gracia de Dios. Y la palabra de su gracia también dice en el 14:3. Queda claro que el mensaje del Evangelio predicado por Pablo era diferente a cualquier otro mensaje que estas personas habían escuchado antes. Les estaban rogando que volvieran a hablar de estas cosas, dice el 13:42, perdón, vean lo que dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Querían más, querían oír más de ese mensaje que habían escuchado. Porque la gracia de Dios al ofrecer perdón de los pecados y justificación por la fe era como agua para sus almas sedientas. ¿Por qué? Porque por la ley no habían podido ser justificados. Eso fue lo que les dijo Pablo en el mensaje, en el que vimos la semana pasada. Vean lo que dice el 38 y 39, que vimos la semana pasada. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Cristo, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ese era el mensaje. Ustedes que no pudieron ser justificados por la ley, en Cristo sí. En Cristo sí son justificados. Y hay perdón de pecados. Deben haber sentido el mismo alivio que sintió Lutero, ¿verdad? Lutero ¿verdad? Estaba ¿qué? Ya estaba en un grado de depresión o tensión interna tan grande de ver que él, por más que se esforzaba, no podía estar a tono con lo que las demandas de la ley de Dios. No podía decir que él estaba totalmente justo delante de Dios porque él era incapaz de cumplir la ley de Dios. Y por eso pasaba horas confesándose y todo. ¿Por qué? Porque él decía, y ya había terminado de confesar, se iba de vuelta y se acordaba que había algo más y se devolvía a seguirse confesando porque se sentía sucio y se sentía incapaz. Y él llegó en algún momento inclusive a odiar a Dios. ¿Por qué? Porque él decía, me está pidiendo algo que yo no puedo hacer. No puedo cumplir esta ley. Esa agonía de su alma se terminó cuando él entendió que es en la justicia de Cristo.
de que es en la justicia de alguien más, no de él. Es en la justicia del que fue a la cruz del Calvario, que él es visto justo por Dios. Es la justicia de Cristo que se le imputa a los pecadores por la fe, independientemente de cualquier obra o mérito. Todo lo hizo Cristo. Cuando llegamos a la cruz de Cristo como pecadores culpables y con fe, recibimos lo que el Hijo de Dios hizo a nuestro favor. Él nos salva por su gracia y Él obtiene toda la gloria por eso. Se podría pensar que todo el mundo agradecería una noticia tan buena. O sea, vean qué buena noticia. Es en Cristo que hay salvación. No hay nada en usted que lo salve, pero Cristo ya lo hizo todo. Eso debería producir felicidad grande en él. Y decir, mire, ahí tengo la salvación. Pero no es así. Vamos a ver a unos que se regocijan y son salvos, pero vamos a ver a otros que van a odiar ese mensaje. Y van a enfurecerse de tal forma contra ese mensaje que vean que en nuestro pasaje de estudio tenemos a la gente tratando de expulsar a Pablo y a Bernabé de ese lugar de la predicación. Tercer punto que quiero que entendamos a partir del pasaje de estudio. Cuando predicamos correctamente el Evangelio, debemos esperar división. Cuando prediquemos el Evangelio correctamente, debemos esperar división. Una de las características de la correcta predicación del Evangelio es que aquellos que se ven afectados de una u otra forma van a estar divididos. Van a estar divididos. Eso es como cuando Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no hay un término medio. Van a haber unos que van a estar regocijados y van a haber otros que van a odiar ese mensaje. Van a estar a favor o van a estar en contra. La neutralidad no es posible cuando el Evangelio se predica con el poder del Espíritu Santo. Esta es la imagen que tenemos aquí. En Antioquía de Pisidia, algunos respondieron con entusiasmo al mensaje de Pablo, pero otros se oponen enérgicamente. La oposición finalmente reúne suficiente apoyo para expulsarlos de esa región. Y vean que lo mismo sucede en Iconio. Por eso les dije que quería traerles estos dos pasajes para que vieran cómo son dos reflejos de una misma situación. Vean que Dios obró a través de la predicación en Iconio. Vean lo que dice el 14:1. Vamos al capítulo 14. Vean lo que dice. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hablan el evangelio, predican el evangelio y cree una gran multitud de judíos y de griegos. Pero vemos también lo que pasa en el 2. Mas los judíos que no creían, ven, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Unos con gran gozo creen, pero otros no creen y se enojan y tratan de que otros piensen como ellos. Corrompen el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Versículo 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Recordemos eso, esas señales y prodigios eran dados para dar un sello de garantía de que esos que estaban predicando el evangelio eran enviados por Dios. Y dice el 4, y la gente de la ciudad estaba, ¿qué? Dividida. Versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. La gente estaba dividida. ¿Por qué la gente se opone a la maravillosa noticia de que Dios ofrece perdón de los pecados y la justificación sin ningún mérito del hombre? Y yo creo que la razón principal es el orgullo. Es el orgullo. El evangelio le quita a la gente cualquier motivo para jactarse. Usted no tiene nada que aplaudirle en esto. Otra razón también son los celos. Los celos. Vean que eso lo dice el mismo pasaje de estudio. Versículo 45 del capítulo 13. Vean lo que dice. Capítulo anterior que estábamos estudiando. Vean lo que dice el 45. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, o sea, los que estaban creyendo y estaban llegando a oír la palabra de Dios, se llenaron de celos. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Ya lo que estaban era nada más diciéndole y contradiciéndole todo lo que Pablo y Bernabé decían. Ellos estaban contradiciendo la palabra del Señor. Es importante resaltar que aquellos que rechazaron el evangelio son responsables de su incredulidad. Esto es muy importante también que lo entendamos. Los que escuchan el evangelio no tienen mérito alguno. ¿Por qué? Porque ese Señor quien cambió su corazón, quien dio oídos para oír, quien los salvó. Pero el que rechaza el evangelio carga con su pecado. Porque muchos han querido también invertir el ver al mismo. Entonces, ¿quién inculpa? Dijo el debatiente imaginario de Romanos 9. Porque cuando le dice que para eso creó a Faraón, entonces la pregunta que se le viene a la mente es ¿quién inculpa? Si Dios lo hizo así, entonces Faraón no tenía la culpa de ser como era. Oh, hombre, ¿quién eres tú para debatir contra Dios? Dice Pablo en Romanos 9. Indaguen más en ese capítulo para que vean. Aquellos que rechazan el evangelio son responsables de su pecado de incredulidad. Ellos mismos, dice la Biblia, se consideraron indignos de la vida eterna. Así lo dice el versículo 46 del capítulo 3. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ustedes se consideraron indignos de la vida eterna. La Biblia enseña que si bien nadie puede venir a Cristo sin la gracia de Dios, todo el que va al infierno es responsable de su propia incredulidad y desobediencia a Dios. Nadie podrá culpar a Dios por no haberlo elegido para la salvación. Más bien será condenado por su propia y obstinada falta de voluntad para creer y obedecer a Jesucristo, tal y como nos lo dice 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9. Habrá retribución para los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así como nos equivocamos y negamos la elección incondicional de Dios para la salvación, también nos equivocamos y negamos que los pecadores no son responsables de su propia condenación. Cuarto punto, y ya con esto voy terminando. Todos debemos proclamar el evangelio con valentía, todos, cualquiera que sea la respuesta. Todos tenemos que predicar cualquiera que sea la respuesta. Unos la aceptaron, unos lo rechazaron. Y lo rechazaron al punto que querían causarles daño, pero predicaron el evangelio. Cuando los judíos rechazaron el evangelio, Pablo y Bernabé no se dieron por vencidos y dicen, no, mejor vámonos para la casa. Pague, vámonos. Y aquí la gente como que no está en ánimo, no hay buen ambiente para predicar el evangelio. Mejor nos vamos. Más bien se volvieron hacia los gentiles en obediencia a lo que Dios mandó. Así lo dice en versículo 47 del capítulo 13. Dice, versículo 46, mas puesto que la desecháis, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. Así nos lo ha mandado el Señor. Y citan el pasaje bíblico: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aunque sus vidas estaban amenazadas, Pablo y Bernabé continuaron predicando el evangelio con valentía. Eso lo dice el versículo 7 del capítulo 14. Vean lo que dice. Y allí predicaban el evangelio. Siguieron predicando. Cuando parecía que estaban a punto de ser apedreados, huyeron a Listra y Derbe y a las ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, dice, no permitiendo que la oposición o incluso la amenaza de muerte les impidiera proclamar a Jesús como la luz del mundo. Esta no es solo la tarea de los apóstoles, esta no es solo la tarea de los pastores, es la obra de la iglesia de Cristo. Es la iglesia la que tiene que salir a predicar. Nuestro pasaje nos dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dice el versículo 49 del capítulo 13, vean. Volvamos ahí. Dice 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esto no pudo haber pasado solo por el esfuerzo de Pablo y Bernabé.
esa difusión de la palabra se hizo a través de los que habían creído y ellos seguían predicando por toda aquella provincia. Ellos no podían haberlo hecho solos. Tenían que haber recibido la gracia de Dios a través de los que ya habían escuchado el evangelio y andaban contándole a otros esa buena noticia. La evangelización es responsabilidad de todo aquel que ha probado la gracia de Dios. Y es que, mis hermanos, aquí de verdad es cuando yo los llamo a que meditemos si lo que acabamos de oír de verdad lo estamos asimilando. ¿A cuánta gente le estamos predicando el evangelio? Vean que aquí lo que se nos ha mostrado es que ellos predicaron el evangelio y que el Señor, todos los que tenían ordenados para vida eterna, creyeron el evangelio. Otros no lo creyeron y los quisieron perseguir. Pero eso es lo que hemos aprendido de estos dos pasajes que hemos tenido hoy a la mano. Ahora quiero hacer unas pequeñas aplicaciones para nosotros. Uno de los peligros más grandes que enfrentamos hoy en día es la tendencia de eliminar lo que sea ofensivo. Yo quiero predicar algo, pero que no se me ofenda fulanito y que no se me ofenda sutanito, porque no puedo predicar, tengo que ser inclusivo. Tengo que ser políticamente correcto en lo que tengo que predicar. Y entonces han querido predicar un evangelio, ¿verdad? Políticamente correcto, un evangelio que no sea ofensivo. Pero lo que pasa es que el evangelio es inherentemente divisivo. O sea, en él hay división. Cristo cuando dice, yo soy el camino. O sea, Cristo no dijo, yo soy un camino. No, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ay, no, pero es que Jesús debió haber dicho que él era una opción. Que los otros tienen derecho a tener su verdad y nosotros tenemos nuestra verdad. No, pero Cristo dice que Él es la verdad. Y eso no le gusta a la gente. Se quieren predicar cosas como si usted no es feliz en la vida, pruebe con Cristo. ¿Verdad? Pruebe con Cristo para que sea feliz. Ya usted, venga, pruebe a Cristo. Él te hará feliz. Eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. No se predica acerca del pecado. ¿Qué decían Pablo y Bernabé? Arrepiéntanse. El Señor les trajo arrepentimiento y perdón ¿de qué? De pecados. Pero ¿cómo? ¿Usted está diciendo que yo soy un pecador? Sí, exactamente eso es lo que estamos diciendo, que usted es un pecador y que si usted no va a Cristo, usted no tiene forma de presentarse ante Dios como una persona justa. No hay forma. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aún uno. No se predica el pecado, no se predica el arrepentimiento. Eso no es el evangelio. Ayer los que ven ahí, los estaditos que pongo en WhatsApp, vieron una cita de Agustín de Hipona que puse. Agustín lo que dijo fue lo siguiente: si crees lo que te gusta del evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees el evangelio, sino que crees en ti mismo. Si usted está creyendo el evangelio, solo las partes que usted ve bonitas del evangelio, ¿verdad? Y que sí, entonces, pues, y no, lo que no le gusta lo desecha, usted no está creyendo el evangelio. Usted está creyendo en usted mismo. El evangelio confronta al pecador con su pecado, convence a cada pecador de su culpa ante Dios, que es 3 veces santo, pero también ofrece a cada pecador la gracia de Dios. Esa es la bendición del evangelio. Hay gracia en el Señor, hay misericordia en el Señor. Él dio a su propio hijo, no escatimó a su propio hijo, lo dio por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio para que fuera sustituto de los pecadores. Solo Jesús vivió una vida en total obediencia a la ley, sin pecado, y solo Él cargó el castigo de su pueblo. El Evangelio muestra que ningún pecador puede salvarse a sí mismo, pero que Dios salvará a todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Si somos salvos es porque Dios, por el puro afecto de su voluntad, decidió salvarnos. Eso es lo que tenemos que entender. Y por eso la gloria es solo para Él. La gloria es de Él. Si estamos perdidos es por nuestro obstinado orgullo y desobediencia.
Por supuesto que este mensaje es divisivo, porque confronta el orgullo humano y glorifica a Dios. Es el único mensaje que debemos proclamar. A la mayoría de las personas no les gusta el conflicto y la división. Bueno, hay unos que sí les gusta, ¿verdad? Hay unos que sí andan ahí, viendo a ver cómo causan divisiones y conflictos, pero a la gran mayoría no les gustan los conflictos y las divisiones. Y la gente hace todo lo posible para evitar el conflicto. Yo creo que aquí va a haber un conflicto, entonces mejor me voy por el otro lado para evitar el conflicto. Pero entonces por eso también postergan ese tipo de encuentro donde pueda predicarle el evangelio a otra persona. Porque dicen es para no generar conflicto. Porque yo sé que fulanito se va a enojar. Yo sé que fulanita se va a enojar. No lo va a tomar a bien. Suponen que la otra persona podría no responder favorablemente y prefieren, como les digo, evitar el conflicto. Mis hermanos, venzamos eso. Si usted ama a sus hermanos, hermanas en la carne, tíos, tías, amigos, amigas, papás, nietos, predíqueles el evangelio. No los deje ir al infierno sin que usted les haya predicado el evangelio. Y pídale a Dios que los salve para su gloria. No seamos cobardes. No le huyamos al conflicto. Jesús advirtió que eso iba a pasar. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Mateo 10, 32 a 36. Él llega y dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Esos que llegan a predicar el evangelio. Están confesando a Jesús delante de los hombres. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo el Señor, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. O sea, no piensen que yo vine a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces la gente se queda, qué raro, pero ahí no, y Jesús, ¿verdad? La paz y todo, y me imagino la paloma y todo, ¿verdad? Ese es el Jesús que yo, y hoy lo veo aquí diciendo que Él no vino a traer paz a la tierra, dice, sino que he venido a traer, no dice, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso va a pasar. Pero predíqueles, no deje que su familia se vaya al infierno sin que usted les haya predicado amorosamente el evangelio. No condenatoriamente. Prediquemos el evangelio tal cual está en la palabra del Señor. Lo que tiene que entender la persona es que sí ha pecado y que tiene que arrepentirse de su pecado y que es en Cristo que hay salvación. Cristo nos advierte que encontraremos oposición cuando le confesemos a Él, a veces incluso nuestra propia familia. Ciertamente debemos ser sensibles y amables con toda persona, pero debemos tener claro que el evangelio es una buena noticia que divide. No le huyamos a la predicación del evangelio como no lo hicieron Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia y en Iconio. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias porque a través de estos pasajes donde vimos el resultado de la predicación que estudiamos la semana pasada, pudimos ver, Señor, que unos oirán la palabra de verdad, unos oirán la buena noticia y se regocijarán, y otros la odiarán, y otros perseguirán. Pero Padre bendito, que esta iglesia nunca cese de proclamar el evangelio, que nunca dejemos de proclamar la buena noticia de salvación en Jesucristo. Padre, permite que si hoy pecadores han escuchado esta noticia por tu misericordia, que sean salvos para tu gloria. Padre, trae a nosotros ese gozo de la salvación, que entendamos que si estamos aquí alabando tu nombre, entendiendo tu palabra, es por tu misericordia y es para tu gloria. Gracias te damos, bendice el esfuerzo que se haga ahora para predicar tu palabra en las calles y Padre bendito, sigue glorificándote en la salvación de pecadores, llamando a tus ovejas que andan ahí perdidas, perniquebradas, sucias por el lodo de este mundo, trayéndolas aquí, Señor, a comer buenos pastos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.